Bien, hermanos, muy buen día. Bienvenidos a todos, hermanos. Bienvenido, hermano Jeffrey. No nos habíamos visto. Hermanos, qué bueno tenerlos acá, y a ustedes también, los que están allá en casa. Qué bueno que se puedan reunir con nosotros. Espero que escuchen bien, que el sonido esté bien, que la transmisión pueda ser lo mejor posible para que el Señor pueda llevar la palabra a través de estos medios, aún en medio de estas dificultades, y que todos seamos bendecidos por ella. Quisiera comenzar, hermanos, hoy recordando algo, y es que en la vida cristiana hay varias necesidades, y de manera general las podríamos dividir en tres. Una es aquella que nos toca personalmente entre Dios y nosotros, esa relación personal que tenemos. Otra es la de la familia, por supuesto, de cómo nuestra familia debe girar en torno al Señor. Y otra es la de la iglesia, es el valor y la importancia de la iglesia. Cada uno de estos temas, hermanos, es supremamente importante y relevante en la vida cristiana. El Señor, en la economía, en el orden que ha dejado de las cosas, nos dice que primeramente nosotros y el Señor, esa relación con Él personal, luego nuestras esposas, nuestros hogares, pero por supuesto también la iglesia del Señor es una institución valiosa que Cristo ha establecido para nuestro beneficio y para expandir el reino de los cielos. Hoy, mis hermanos, entre todos estos temas que son iguales de necesarios y relevantes para la vida cristiana, quiero hablar del tercero. Quiero hablar de la iglesia nuevamente, hermanos. Y para hablar de la iglesia, quiero tocar un texto en Apocalipsis, capítulo 2, que para algunos es un texto muy conocido, para otros, con algunos lo hemos estudiado. Y quisiera traerlo hoy, mis hermanos, porque comenzamos un nuevo año, y este año tiene retos. Este año tiene proyectos y propósitos, no solamente a nivel personal, familiar, sino también como iglesia del Señor, y ustedes bien lo saben, mis hermanos. Y ese propósito, hermanos, yo quisiera empezarlo en este nuevo año compartiendo algo que la palabra dice respecto principalmente al gobierno de la iglesia. Para ello, entonces, Apocalipsis capítulo 2, versículo 6 nos va a ayudar un poco. Y no solamente Apocalipsis 2, verso 6, sino por supuesto el Señor que nos va a estar guiando en esta mañana, mis hermanos, para poder estudiar este pasaje y para poder reflexionar lo que Dios nos tiene que decir en todo su consejo. Antes, hermanos, de comenzar, quisiera invitarles a que oráramos y dispusiéramos nuestros corazones y este tiempo en el Señor. Amado Dios, precioso, Salvador, grande y único, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, por permitirnos reunirnos, escuchar tu palabra, Señor, cantar, orar, leer tu palabra, ver tu palabra, Señor. Te damos gracias porque nos das la oportunidad de congregarnos, y aún en medio de la distancia y las dificultades, Señor, de conectarnos por los medios que providencialmente, Señor, tú has permitido que hayan en estas épocas, en este tiempo. Señor, tú eres grande, soberano y sabio, y por eso clamamos a ti, Señor, para que esta mañana esta palabra sea de provecho. Que no sean mis palabras solamente, Señor, imperfectas, sino que sea tu revelación perfecta y tu Santo Espíritu iluminándonos, para que pueda ser de provecho y edificación, para que podamos pensar en esto y amar lo que tú amas, Señor, y aborrecer lo que tú aborreces. Por eso, Padre, te pedimos que nos guíes en el transcurso de estos minutos para poder aprender más de ti, para poder gozarnos en escudriñar tu palabra en medio de las diversas tribulaciones, enfermedades y problemas que se están presentando tanto a los miembros de esta iglesia local como a la iglesia en general, y como a cada una de las personas que están padeciendo enfermedades,
tristezas, dolor. Que solo Cristo, Señor, sea el fundamento, la base, la roca en la cual podamos recostarnos. No en nuestras fuerzas, Señor, no en nuestro intelecto, sino en ese Hijo precioso que tú has enviado al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales aquellos que estamos aquí, Señor, orando delante tuyo, somos pecadores redimidos, Señor, por tu gracia y por tu amor. Señor, todo esto te lo pedimos, te reconocemos, te clamamos en Cristo Jesús y por sus méritos preciosos. Amén. Bien, mis hermanos, versículo número 6, dice la palabra de Dios, Apocalipsis 2:6, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El término nicolaita, hermanos, aparece solamente 2 veces en el Nuevo Testamento. Esta palabra solamente la encontramos aquí en el versículo número 6 y en el versículo número 15, en el mensaje a Éfeso y en el mensaje a Pérgamo. Y solamente lo encontramos en este libro, hermanos, en el libro del Apocalipsis. Ahora, recuerden, hermanos, que el libro de Apocalipsis tiene 3 principales géneros literarios. Ahora, les voy a decir muchas cosas que de pronto van a sonar un poco técnicas, espero que no, pero son importantes, hermanos, para que podamos interpretar correctamente lo que el libro de Apocalipsis dice. Así que, algo que debemos tener en cuenta es que el libro de Apocalipsis es epistolar. Es decir, el libro de Apocalipsis es una carta, hermanos. Es una carta a 7 iglesias que representan a la iglesia en su plenitud. Pero el libro de Apocalipsis tiene un propósito, más allá de solamente escribir una carta, y es consolar a los hermanos que están en medio de la tribulación y persecución, y de la tribulación y persecución que se avecinaba para estos hermanos. Así que Juan, inspirado por el Espíritu, con estas visiones, con este mensaje que el Señor Jesucristo está dando a las iglesias, toma apuntes, toma nota para enviar este mensaje, para consolación, para esperanza, hermanos. A veces el libro de Apocalipsis, hermanos, se considera un libro oscuro y misterioso, cuando es todo lo contrario, hermanos. La misma palabra Apocalipsis nos lo deja ver. Este libro también es profético en el sentido de que hay unas profecías que ya han sido cumplidas, que están aquí inmersas, pero también unas que estaban o están por cumplirse. Y este libro también es apocalíptico, entonces es epistolar, es profético y es apocalíptico. ¿Y qué significa apocalíptico? Y quisiera leer una cita de un teólogo. Dice: debemos tener el cuidado de interpretar las imágenes simbólicas de acuerdo con la intención del autor. Cuando hablamos de apocalíptico, hermanos, estamos hablando de un libro que tiene símbolos, que tiene señales, con el propósito de exponer realidades. En el caso del libro de Apocalipsis, de la palabra de Dios, realidades espirituales. Por ejemplo, cuando nosotros vamos al capítulo número 2 y el capítulo número 3, como les dije al principio, cuando hablamos de 7 iglesias, ¿cuáles son esas 7 iglesias? Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardis, Pérgamo, etc. Estas 7 iglesias no solamente son esas 7 allá en Asia Menor, sino que ese número 7, hermanos, Juan, siendo un judío, tiene un valor. Y ese número 7 significa plenitud, simboliza esa plenitud, simboliza a la iglesia de Cristo, simboliza una iglesia que necesita escuchar este mensaje que el Señor Jesús le está dando. Por ejemplo, miremos Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Ahora, ¿quién es ese? Cristo. ¿Cómo lo sabemos? Pues el capítulo número 1 nos da esa descripción del Señor Jesucristo. Versículo 2: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia,
y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. ¿A quién le está hablando el Señor? A una iglesia local allá en Éfeso. Así que, mis hermanos, no solamente le estaba hablando allá a la iglesia local en Éfeso, sino que hoy podemos tomar este texto, esta porción, y aplicarla a nosotros también. El Señor hablándonos a nosotros. Pero así como el Señor en Apocalipsis elogia, también hace reproches. Versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, pese a todo el trabajo, a la perseverancia, al ánimo pronto que estaba teniendo la iglesia en Éfeso, algo se le había olvidado. Y era lo más importante, que lo que hacían no lo hacían por ser los mejores, por competir con otras iglesias, por demostrar que sí podían, sino en Cristo Jesús. Ese primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Ahora, hay algo interesante en el patrón de la iglesia de Éfeso, hermanos. Normalmente, cuando el Señor Jesucristo habla a las iglesias, de manera general las 7, Él hace una presentación de Él, un elogio, después un reproche y una advertencia. Sin embargo, con Éfeso pasa algo particular en el versículo 6, y es que después de haber hecho el reproche, viene otra vez un elogio. Y esto nos indica algo importante, hermanos, y es que el Señor quería que notáramos o pusiéramos especial atención en el versículo número 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Ese es el texto en el que vamos a estar en esta mañana, mis hermanos. Y lo que yo quiero hoy, si el Señor lo permite, es que podamos tener en claro, en la medida de lo posible, hermanos, quiénes son los nicolaitas y cuál es la relevancia de entender quiénes son los nicolaitas para nosotros como iglesia actual, para la iglesia del Señor en la actualidad. Así que vamos a ver algunas cosas. Primero, versículo número 6, la primera parte. Pero tienes esto. Cristo, un énfasis especial que hace acá, es un contraste con lo que anterior les dijo. ¿Qué fue lo que les dijo anteriormente? Has dejado a tu primer amor. Pero después les dice, pero tienes esto. Es como si el Señor les estuviera diciendo, ustedes han cometido un error grave, se han olvidado del punto central y de la roca que sostiene a la iglesia. Sin embargo, a pesar de esto, tienen algo, se les rescata algo, y es que no han puesto mediadores entre mí, dice el Señor, y la iglesia. No han puesto un punto intermedio entre ustedes y yo, dice el Señor. Por eso dice, pero tienes esto. ¿Y qué es lo que tiene la iglesia de Éfeso? Que aborrece las obras de los nicolaitas. La palabra aborrecer, algunos exegetas no les gusta esto, pero la palabra aborrecer también se puede traducir como odiar, hermanos, o como detestar, puede ser una manera menos similar, pero podemos traducirla como odiar. Es decir, que la iglesia en Éfeso odiaba algo. ¿Odiaba a los nicolaitas? Bueno, según el texto, miren ustedes, no odiaba a los nicolaitas, odiaba las obras de los nicolaitas. Y cuando nosotros vemos la palabra acá, el versículo 15 también, miren lo que aborrece el Señor y lo que aborrece la iglesia de Éfeso: las obras y la doctrina, o sea, los actos y las enseñanzas. Bueno, hasta ahí vamos bien, aunque no hemos visto quiénes son los nicolaitas.
¿Recuerdan lo que les acabé de decir respecto al género de Apocalipsis? ¿Quién es el autor de Apocalipsis, hermanos? Juan. Y Juan es judío. Y recuerden que como judío Juan va a hacer muchas referencias antiguo testamentarias en el libro de Apocalipsis. Y esas las podemos encontrar aún aquí en el capítulo número 2. Y no solamente en Apocalipsis, sino las encontramos también en el Evangelio, las encontramos también en las epístolas, hermanos. Porque Juan, ese es el estilo de Juan al momento de escribir. Bien, la palabra nicolaíta en el griego está compuesta de dos palabras. Una que es nikos, de donde sale la palabra Nike. Alguna vez nos enseñaron acá sobre esto. Significa vencedor, conquista o triunfo. Y la palabra laos es pueblo. Esta palabra viene del griego. Pero Juan en Apocalipsis va a utilizar griego y va a utilizar hebreo. Por ejemplo, miren el versículo número 14. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Resulta que esa palabra que se utiliza ahí, Balaam, es del hebreo. Y la palabra Balaam significa destructor del pueblo. Hay algunos, hermanos, que han dicho que Juan siempre hace este paralelo en Apocalipsis. Utiliza una palabra en el griego y utiliza una palabra en el hebreo. Utiliza, por ejemplo, Abadón y utiliza, por ejemplo, digamos, Hades. Utiliza así siempre palabras para expresar una misma idea. Entonces hay teólogos, hermanos, ahí de lo que acabamos de leer, que dicen que Balán y Nicolaitas es lo mismo. Esto probablemente, hermanos, nos va a ayudar a entender un poco quiénes son los nicolaitas, porque es que no tenemos referencia alguna de ellos. Tenemos una referencia de los padres de la iglesia que decían que los nicolaitas eran seguidores del diácono Nicolás, del que encontramos en Hechos capítulo 6, porque dicen que Nicolás, y no tanto la doctrina de Nicolás, sino sus seguidores, empezaron a desviarse un poco y empezaron a tomar un poder que no era de ellos, sino que era de la iglesia, y empezaron a ponerse por encima de la iglesia y empezaron a tomar decisiones conforme a lo que ellos querían. Eso es más o menos lo que estaba pasando. Pero ¿cuáles eran las consecuencias de eso? Una laxitud moral. ¿Qué quiere decir eso? En palabras coloquiales podríamos decir una alcahuetería del pecado. Lo que estaba pasando era que no se preocupaban por la disciplina en la iglesia. No se preocupaban por una doctrina sana, sino que enseñaban que ellos tenían una autoridad sobre la iglesia y que no importaba lo que hicieran, tenían que satisfacer los deseos de su propia carne porque era su naturaleza. Por eso, miren el versículo 14 otra vez, cuando habla, por ejemplo, de Balán, dice la parte final, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Esta frase se podría reducir en otra frase, y es satisfacer todos los deseos carnales. Hay unos que, por ejemplo, hablan de fornicación aquí, en parte como idolatría, y está bien. Pero también, si nosotros nos vamos al contexto, en el momento en que Juan está escribiendo, pues habían unas cenas especiales que promovían el paganismo y promovían el adulterio, la fornicación, etc. O sea, todo mezclado. Y resulta que este grupo de personas del cual está hablando Juan, no de unas personas en específico, sino de las obras y la doctrina de este tipo de personas, estaban enseñando esto, hermanos. Ahora miren algo interesante, a ver si les parece un poco familiar. Un grupo de personas que se toman el poder por encima de la iglesia y que están tan enfocados en tener ese poder que se olvidan de la disciplina de la iglesia, que se olvidan de preocuparse por la verdadera santidad de la iglesia y empiezan a desviarse. ¿No les parece familiar? A mí se me viene a la mente en este momento, hermanos, la Iglesia Católica Romana. Hombres que se hacen llamar la Iglesia, un grupo particular, que se pone por encima de lo que ellos llaman iglesia o laicos y toman decisiones que no son atribuidas a ellos, porque no encontramos un texto en las Escrituras que afirme tal cosa. Pero no nos vayamos tan lejos, hermanos. ¿Cuántas iglesias, aún llamadas evangélicas o cristianas, tienen este problema? Un problema en donde
Viene un grupo de personas y quiere tomarse el poder. No, ustedes no saben qué es lo que se tiene que hacer, nosotros sí lo sabemos. Y la palabra nos da la autoridad a nosotros. Y resulta que precisamente por eso Juan utiliza el término nicolaíta. ¿Recuerdan qué significa? Vencedor del pueblo. Vencedor o conquistador del pueblo. O sea, alguien que se pone por encima de. Sin embargo, hermanos, en el texto que estamos tratando hoy, versículo 6, es algo que el Señor Jesucristo elogia a la iglesia en Éfeso. Dice, pero tienes esto, ya lo vimos, ¿no? Que aborreces, que odias, que detestas las obras de los nicolaitas. Ahora, hay 3 razones, hermanos, que refuerzan esta propuesta que yo les traigo hoy. Yo sugiero, hermanos, que los nicolaitas son aquellos que se toman el poder por encima de la iglesia y que promueven una laxitud moral. Eso es lo que yo propongo en este día. Eso es lo que yo sugiero de la interpretación de este texto en esta mañana. Hay 3 razones por las que yo creo esto. Hay otros que no, hay otros que dicen que sí eran literalmente los seguidores de Nicolás, como lo decían los antiguos padres, como lo decía, por ejemplo, Eusebio también. 3 razones. La primera, no hay un antecedente de que aquel grupo exista o tenga un registro histórico en el momento en que Juan está escribiendo la epístola, o que tengamos un contexto anterior de aquellos llamados nicolaitas. Así que probablemente Juan no se está refiriendo a un grupo herético como tal que se hacía llamar así, sino a un grupo de personas que se querían tomar el poder y que querían promover esa laxitud moral, ese paganismo, esa idolatría dentro de la misma iglesia. Porque acá no estamos hablando de falsos maestros. ¿Por qué? Porque en el caso, por ejemplo, de Éfeso, si nosotros leemos nuevamente el versículo número 2, la última parte dice, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. En este caso, Éfeso era una iglesia fuerte, fortalecida, fundamentada, que no permitía este daño. Pero miren, por ejemplo, el versículo número 15, hablando a la iglesia de Pérgamo, dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Ese y también tienes, en el griego, lo podríamos entender como, y entre ustedes hay. Y entre ustedes hay. Es lo que está tratando de explicar este verso. Es decir, que dentro de la iglesia hay personas, y podría especular yo, hermanos, hay creyentes y no creyentes que creen las obras y la doctrina de los nicolaitas. ¿Y por qué pasa esto, mis hermanos? Bueno, tal vez pasa por ignorancia, por rebeldía, por desconocimiento de la palabra del Señor. Una segunda razón es que, siendo un texto apocalíptico, se debe interpretar de tal manera, entendiendo que son símbolos que representan una realidad. Es decir, por ejemplo, si ustedes miran el versículo 14, y me estoy saltando así para que me puedan entender bien, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Es decir, que habían personas, seguidores de Balaam en la iglesia de Pérgamo. No, hermanos. Ahora, algunos de ustedes sabrán quién es Balaam. Recuerden, en Números, Balaam era un sacerdote, un profeta de Mesopotamia, a quien acude Balac, el rey de los moabitas, si no estoy mal, para que maldiga a Israel. Pero resulta que Balaam no puede maldecir a Israel porque él dice, yo voy a decir todo lo que Dios dice. Pero resulta que Balaam no se va a quedar con esa más adelante, porque Balac le ofreció dinero, le ofreció muchas cosas a Balaam, y Balaam, un profeta ambicioso, iba a mirar la forma de poder hacer caer a los israelitas. ¿Y cómo los hace caer? Emparentándolos con mujeres para que fornicaran y para que se fueran hacia dioses falsos. Así que, ¿es Balaam el que está en medio de la iglesia de Pérgamo? No, hermanos. ¿Es Jezabel, por ejemplo, más adelante, la mujer del Antiguo Testamento que está en medio de las iglesias? No. Por eso tenemos que entender que el libro de Apocalipsis tiene un mensaje apocalíptico, de símbolos. ¿Qué simbolizaba Jezabel?
qué simboliza Balaam? ¿Qué simbolizan los nicolaitas, hermanos? Entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, una tercera razón, precisamente eran esos argumentos que estaba dando, la doctrina de Balaam, Jezabel, la sinagoga de Satanás, o sea, es decir, hay una sinagoga como tal de Satanás, ¿no, hermanos? Pero ¿qué está representando eso? Lo más alejado a la iglesia del Dios viviente. Entonces todo esto son representaciones, todo esto son símbolos de unas realidades que sí existen en la iglesia y de problemas y peligros que estaba teniendo la iglesia de Dios. La idolatría. Dice el Señor en Éxodo: no tengas otros dioses además de mí. Capítulo 20, verso 3. Dice el versículo 5: no te inclines delante de ellos ni los adores. Y dice el versículo 14: no cometas adulterio. Era precisamente, hermanos, esas cosas las cuales los nicolaitas influenciaban, o las doctrinas y las obras de los nicolaitas influenciaban a la iglesia de Cristo, hermanos. Y bueno, y sigamos con Apocalipsis 2:6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, y la última parte dice, las cuales yo también aborrezco. Los hechos, hermanos, y las enseñanzas de este tipo de personas no son solamente aborrecidas por la iglesia en Éfeso, sino son aborrecidas por Dios, hermanos. ¿Y por qué son aborrecidas por Dios? Bueno, una respuesta a eso podría ser porque el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Porque no hay personas en el intermedio, no hay una jerarquía, hermanos, no hay un grupo de personas santas y especiales llamadas a gobernar iglesias, a la iglesia de Cristo, salvo Cristo mismo. La iglesia es del Señor. Y por eso, pienso yo, mis hermanos, dice, las cuales yo también aborrezco. Y noten el énfasis, porque el versículo 15, miren en sus Biblias, dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. El Señor no va a dejar cabida de que no, dejémosla pasar, no es importante, seamos tolerantes. Porque ese es uno de los peligros de la iglesia, hermanos. Demasiada tolerancia con cosas con las que no se debe ser tolerantes. Con el pecado, con las falsas doctrinas, con actos que van en contra de la voluntad del Señor, con la rebelión del Señor. Pero decimos, no, lo importante es el amor. Miren lo que el Señor está diciendo, la que yo aborrezco. Y les decía al principio, hay algunos exegetas que dicen, no confunda la palabra aborrecer con odiar, es diferente. Pero resulta que en el griego es el mismo sentido, hermanos. Lo que está diciendo es que Dios odia, que Dios aborrece cosas. Y sabemos que no solamente esto, pero acá estamos viendo claramente un énfasis del Señor. El Señor aborrece eso. Entonces mi pregunta sería, hermanos, ¿por qué entonces las iglesias promueven ese tipo de cosas? ¿Por qué promueven doctrinas falsas como la que nuestro hermano Jeffrey decía el domingo anterior, el cristiano carnal? Ahora, ¿eso no les parece esto? ¿Laxitud moral? ¿No les parece fornicación, idolatrías al cuerpo de otra persona y no al Señor? Pero no solamente eso, sino que entre todo eso ellos dicen, hermanos, pero la palabra también nos llama a nosotros a que nos obedezcan y a que nosotros tomemos decisiones y hagamos esto y aquello. Y es lo que hacían los nicolaitas, conquistadores del pueblo, vencedores del pueblo. Y algo interesante que ratifica lo que yo les estoy diciendo, mis hermanos, está en el versículo número 7, Apocalipsis 2:7. Dice el Señor, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y miren la palabra que utiliza ahí, al que venciere. Ese es el contraste de lo que son los nicolaitas, si ustedes lo miran allí. Una cosa es los que vencen al pueblo y otros son la iglesia venciendo a este tipo de gente. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso
de Dios. Esto, hermanos, no es algo nuevo para Juan, no es algo nuevo para el Señor, y quisiera mostrarles un texto que clarifica un poco más el punto que quiero expresar y compartir con ustedes en esta mañana. Y es que el Señor no permite que hayan personas por encima de la iglesia, salvo lo que bíblicamente está establecido. ¿Y qué es lo que bíblicamente está establecido? Que una iglesia es autónoma, que una iglesia es independiente, que una iglesia tiene sus oficiales, pastores y diáconos, y que esa iglesia se mueve para la gloria del Señor. Ahora, ¿dónde vemos eso? En otro escrito de Juan. Vamos a tercera de Juan. Miren lo que dice el versículo 9, tercera de Juan. Este Juan es el mismo que escribe Apocalipsis. Dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Ahora, había un hermano o un hombre llamado Diótrefes allá en la iglesia de Gallo, que se tomó el poder, porque eso que dice el versículo 9, que dice: le gusta tener el primer lugar entre ellos, es una frase que se puede traducir como: le gusta estar por encima de todos, mandar, que le obedezcan. Ahí no está diciendo que le gusta tener el primer lugar en las sillas o que le gusta colarse en las filas, no, que le gusta tener poder por encima, a tal forma o de tal manera que la iglesia le estaba obedeciendo porque se había tomado el poder, hermanos, y se había tomado el poder a tal punto que resistía la enseñanza de los apóstoles y que no permitía que llegaran. O sea, era influyente, hermanos, tenía poder, y los hermanos le tenían miedo allá en esa iglesia, a tal punto que si alguien quería recibir a un hermano, o si alguien quería recibir probablemente a un enviado de los apóstoles, él cogía y los expulsaba. Hermanos, ¿quién tiene autoridad para expulsar a alguien de la iglesia? Solamente la iglesia. ¿En qué casos? En casos de disciplina, hermanos. ¿Dónde está eso? Mateo 16, 18, Mateo 18, 16. Pero resulta que Diótrefes creía que tenía el poder y la potestad de hacerlo cuando él quisiera. ¿No les parece eso familiar? Personas que no están de acuerdo con una doctrina o alguna cosa y expulsan, porque ellos tienen la potestad, porque ellos pueden manejar. No es así, hermanos. Miren lo que les dice Juan a la iglesia, y miren lo que le dice Juan a Gallo, si no estoy mal, sí, de Diótrefes, versículo 10. Por esta causa, dice Juan el apóstol, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Yo no quisiera, hermanos, estar en el lugar de Diótrefes cuando Juan llegara ya a esa iglesia. Y yo no quisiera, hermanos, estar en el lugar de ese tipo de personas que enseñan erróneamente, que se adueñan de la iglesia cuando Cristo venga. Porque imagínense, aquí Juan deja ver algo de firmeza, ¿no? Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando, miren la palabra que utiliza, con palabras malignas. O sea, él iba a llegar allá a buscar a Diótrefes y a pararlo de una vez y a quitarlo del lugar en el que debería estar la iglesia. Esto, hermanos, es lo mismo que Juan está transmitiendo, y volvamos a Apocalipsis. Allá en Apocalipsis capítulo 2, verso 6 y verso 15. Y noten aún lo importante de este tema, hermanos, porque se lo enfatiza a dos iglesias. O sea, no solamente era una. Dice: pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Esto era digno de elogio en la iglesia de Éfeso.
Pero era digno de reproche en la iglesia de Pérgamo cuando dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Así que mis hermanos, ¿cuál es entonces el modelo bíblico de una iglesia? ¿Cómo nosotros lo podemos saber? Pues mis hermanos, domingo tras domingo estudiamos la palabra del Señor. Hemos hecho cambios, mis hermanos, en esta iglesia local, transiciones dolorosas, pero confiados en el Señor, de que lo que hacemos, hermanos, es lo que la palabra de Dios dice. Y hoy, hermanos, yo solamente estoy viendo un texto de todos los textos que la palabra de Dios nos habla respecto a cómo se debe gobernar la iglesia del Señor. Y hoy lo estamos viendo de manera negativa, cómo no se debe hacer. Pero hay muchos textos positivos que nos enseñan precisamente cómo sí se debe hacer. Y muchos de los cambios, hermanos, que nosotros estamos haciendo juntos, lo estamos haciendo porque queremos ser una iglesia bíblica, porque no queremos ser como Pérgamo. En este aspecto particular queremos ser como Éfeso, queremos resistir las falsas enseñanzas, las malas obras, queremos comprobar lo que es agradable al Señor, queremos escudriñar a ver si estas cosas son ciertas y queremos vivir para la gloria del Señor, no solamente a nivel personal, hermanos, ni a nivel familiar, que son muy importantes y prioritarios, sino también, hermanos, a nivel eclesial. Así que mis hermanos, pero tienes esto, le dice el Señor Jesús a Éfeso, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Conclusiones. Hermanos, aborrezcamos lo que el Señor aborrece. Amemos lo que el Señor ama, odiemos lo que el Señor odia. El Señor no quiere estas cosas en su iglesia. El Señor no quiere que nos inventemos cosas porque parece que son mejores, porque en nuestra época tal vez funcionan. No, hermanos, ya todo está escrito, porque tenemos que inventar más cosas. La mejor forma de protegernos de todo esto, hermanos, es hacer lo que hacía la iglesia de Éfeso. Dice el versículo 2, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Esa palabra probar que se utiliza ahí, una manera de ilustrarla, es como cuando ustedes cogen una cuchara y cogen un jarabe amargo y se lo toman. Se pasan la cuchara y cuando pasa se siente esa amargura. Esa palabra probado está haciendo referencia a esa amargura, ese sentir en ese momento. O sea que los efesios habían sentido el peso de esas malas doctrinas, de esas malas obras dentro de ellos, pero a tal punto que aunque sintieron esa amargura de esa sensación, no se quedaron ahí, sino expulsaron a estos falsos maestros. Ahora, cabe aclarar lo que dice el versículo 15. A veces estas falsas doctrinas y estas falsas obras deben ser corregidas, pero muchas veces, hermanos, esas falsas obras y esas falsas enseñanzas vienen de hermanos sinceros, hermanos que por ignorancia, por error, cometen precisamente estos actos. Por eso no encontramos acá en el texto que diga el Señor aborrece a los nicolaitas. No, dice aborrece las obras y aborrece la doctrina. Y eso es lo que nosotros debemos aborrecer. A la persona tenemos que discernir en cuanto a sus frutos. Si necesita el evangelio, prediquémoslo. Pero si es un cristiano, corrijámoslo. No dejemos esas cosas así, hermanos. Y seamos uno solo. Tengamos unidad en la iglesia. Venzamos en vez de ser vencidos. Es lo que nos llama el versículo 7. Y me gusta cómo comienza el versículo 7, hermanos, porque es un llamado no solamente a la iglesia de Éfeso. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahí está claro, hermanos, no solamente era para la iglesia de Éfeso. El que tiene oído, oiga. Y dice, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Entonces, no seamos vencidos, hermanos, por personas que traen malas doctrinas,
malos actos, sino venzamos nosotros siendo perseverantes en el Señor, viviendo conforme a su palabra y no dejándonos llevar. La laxitud moral es peligrosa. La disciplina del Señor es bíblica. Es Cristo la cabeza de la iglesia y nadie más. Entre Cristo y la iglesia, hermanos, como ya les dije, no hay grupos intermedios. Es Cristo quien edifica y guía a la iglesia. Es Cristo quien da autoridad a las iglesias para expandir el reino. Autoridad para disciplinar. Autoridad para elegir sus oficiales, no que los elijan por ellos. ¿Quiénes son los oficiales, hermanos? Los pastores, quienes son autoridad espiritual en las iglesias. Porque los pastores son autoridad. No quiero que me malinterpreten, hermanos. La iglesia no es una democracia pura. La iglesia escoge sus pastores para que los supervisen, para que los guíen, para que los pastoreen precisamente. Pero es la iglesia la que los escoge. Y los pastores nos guían, porque Cristo guía a su iglesia a través de los pastores. Pero no es que los pastores estén tomando las decisiones de todo lo que tiene que hacerse en la iglesia, no. Ellos velan por la seguridad espiritual. Y esto lo digo en forma de aclaración, hermanos, de aclarar este tema, porque no es una democracia pura. La palabra de Dios no nos enseña sobre una iglesia democráticamente pura. No, sí hay un orden. Pero siempre lo que vemos en las Escrituras es que la autoridad ha sido dada a la iglesia. Y la iglesia escoge sus diáconos. Y la iglesia escoge sus pastores. Nadie más, hermanos. ¿Quién más puede escoger a los oficiales de una iglesia, salvo la misma iglesia que conoce a quienes va a elegir? A veces nos tomamos atribuciones que ni siquiera encontramos en las Escrituras. O tratamos de mirar interpretaciones amañadas de ciertos textos y mirar su contexto. Y por eso es importante, hermanos, que siempre estemos aferrados y asidos a la palabra del Señor y a la iluminación que el Espíritu Santo da para poder interpretarla correctamente. Autoridad para disciplinar, autoridad para elegir sus oficiales y autoridad para predicar el Evangelio. Nadie fuera de la iglesia lo puede hacer. Así que, mis hermanos, si ustedes notan el sentir de este texto, es que no hay nadie más grande, fuerte, sustentador y guiador que nuestro Señor Jesucristo. Es Cristo, hermanos. Es el mismo Cristo que predicamos domingo a domingo, el Cristo de las Escrituras. El Cristo que dice: yo edificaré la iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El mismo Cristo que dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones. Es el mismo Cristo que en Colosenses Pablo habla de que es la cabeza de la iglesia, de que es el Señor de señores, como también Apocalipsis lo dice, que es el Rey de Reyes, hermanos. A Él es quien nos debemos rendir, a Él es quien debemos escuchar, y asimismo Él nos lo dice: el que tiene oído, oiga. A Él es quien debemos escuchar, mis hermanos, que no se nos olvide. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos. Señor Dios bueno, te damos mil gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos tienes que enseñar. Gracias, Señor, porque tú eres tan bueno y nos ayudas pese a nuestras debilidades. Señor, somos una iglesia que hemos pecado en contra tuyo, Señor. Te necesitamos, Señor, porque somos polvo, porque somos débiles, Señor, porque nos vamos muchas veces en contra de tu santa voluntad. Límpianos, Señor, con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, para que podamos seguir avanzando, para que este nuevo año, Señor, podamos seguir dando esos pasos que hemos venido dando por tu gracia, Señor. No porque seamos mejores, no porque seamos más inteligentes, Señor, porque no lo somos, sino por tu gracia bendita, Señor. A ti, Señor, te exaltamos en esta mañana, porque tu palabra nos enseña, nos exhorta, Señor, nos advierte que no debemos dejar entrar falsas enseñanzas o sacarlas que ya están adentro, Señor, reformándonos día a día, Señor, renovando el espíritu en nuestra mente. Señor, ayúdanos y ayuda a cada una de las iglesias locales, Señor, a tu santa iglesia, Señor,
a que pueda ser bíblica, a que pueda ser santa y sin mancha, en Cristo Jesús. Señor, aquellas personas que no pertenecen a tu iglesia, Señor, que no son salvas, también te pedimos, Señor, porque no nos olvidamos de ellos, que les renueves, que les regeneres, Señor, que les salves para que puedan ser parte de esta tu iglesia. Una iglesia en la que se crece, se edifica y se glorifica al único santo y perfecto, ese eres tú, Señor. Ayúdanos, Señor, a darte la gloria y la honra con cada una de las cosas que hacemos, con cada uno de los actos de adoración, con cada una de las doctrinas que enseñamos, Señor. Guárdanos, Señor, guárdanos para hacer bien, guárdanos, Señor, para santificarnos en tu Espíritu. Señor, ayúdanos a tener oídos abiertos y ayuda, Señor, al incrédulo a que pueda nacer para que pueda escuchar estas bellas palabras de vida, Señor. Todo esto te lo pedimos en el único Redentor, en el único Mediador, Señor, en el único Dios hombre, santo, puro, perfecto, sin mancha, inocente, Cristo Jesús, Señor. Alabado seas en Cristo. Amén.